Salud mental en tiempos de pandemia. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien desde sus casas todos y todas. El día de hoy vamos a dar inicio al programa especial de Radio Diferencia FM 95.3, Salud Mental en tiempos de pandemia, que es un proyecto del Fondo de Medios 2020 adjudicados por este medio de comunicación. El día de hoy les comento que estamos junto a la psicóloga encargada comunal de convivencia escolar de la comuna de Paillaco y también coordinadora comunal del programa Habilidades para la Vida, Leia Silva. ¿Cómo estás, Leia? Bienvenida. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación a este espacio de conversación. Bueno, sabemos que Paillaco desde hace muchos años ha estado trabajando a nivel escolar la convivencia escolar. Sabemos también que la salud mental hoy en día es un tema que causa mucha preocupación por parte de las autoridades, en primer lugar, por encontrarnos en un contexto donde estamos en un contexto mundial de pandemia, ¿cierto? Algo que durante mucho tiempo no se había visto. Y también porque nos vemos obligados al confinamiento, que es estar dentro de nuestros hogares, mantener distancia social, y eso sin duda nos afecta en nuestra salud mental. Cuéntanos un poco tu experiencia, y cuáles han sido los factores que más se han acrecentado en este tiempo de crisis sanitaria. Bueno, sí, como tú dices, aquí estamos en una situación bien especial. Hemos reflexionado harto con las mismas escuelas, con los docentes y con los espacios educativos en los cuales hoy nos encontramos trabajando frente al confinamiento. La verdad que nadie nos preparó, nadie nos avisó, nunca pensamos también que íbamos a estar en una situación así. Por lo tanto, nos enfrentamos hoy en día a un confinamiento con los recursos personales que cada uno tiene. El confinamiento también es bien personal, cada uno lleva esta cuarentena de una manera distinta. Hay gente que tiene mucho espacio en sus casas, ¿verdad? Que en Paillaco vive en el campo, ¿verdad? Que tiene mucho espacio para poder salir, y gente que estamos en lugares más pequeños o que tenemos hijos, hay gente que está al cuidado de personas mayores. Por lo tanto, hoy en día entender que el confinamiento se vive de una manera particular, personal, es importante. Desde ahí también por la empatía, ¿verdad? Bajo esa premisa de que nunca nadie nos había preparado y hoy los recursos personales son lo importante, es que hay que entender algunas cosas importantes. Nosotros en convivencia escolar siempre hemos estado trabajando esto de la convivencia dentro de las escuelas, ¿verdad? Hoy nos vemos enfrentados a cómo es esta convivencia en el hogar, cómo finalmente tenemos que lidiar con un confinamiento colectivo, ¿verdad?, en un espacio quizá reducido. En esto nos vemos enfrentados a varias situaciones. Primero, nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. Entonces, los adultos ahora tenemos la posibilidad de que nuestros niños o nuestras niñas o la gente con la cual vivimos tengan una buena o una mala experiencia frente al confinamiento, ¿verdad? Y desde ahí hay una responsabilidad enorme a la gente adulta que tenemos personas a cargo. Y desde ahí hay que entender de que compararse es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Como esto es personal y particular, en las redes sociales también circula mucho material de cómo vivir mejor la pandemia, qué podemos hacer, que tenemos que ser productivos, ¿verdad? Productivas, que tenemos espacio para hacer muchas cosas, y eso muchas veces no es real. Enfrentarnos a un confinamiento requiere también de que yo entienda de que no me puedo comparar con otras personas. Por lo tanto, entender que van a haber días buenos y días malos. Hay días que uno puede ser súper productivo, tener energía, querer hacer ejercicio, alimentarse bien, vamos a cocinar, pero hay días que uno tampoco no se quiere levantar,
¿verdad? Y está todo el día, ¿cuándo se va a terminar esto? Quiero ver a mis seres queridos, quiero abrazar a mi gente, eh, quiero de alguna manera volver a la normalidad en la que vivía. Por lo tanto, no me puedo comparar con nadie que esté finalmente quizá, no sé, haciendo ejercicio o aprovechando de aprender algo nuevo, ¿verdad? Sino que entenderme a mí y darme el espacio también de estar mal. Eso es súper importante. Entender de que hoy día puede que no esté bien, pero mañana puedo ser mejor y voy a poner el esfuerzo en eso. Ahora, cuando yo me estanco en un estado, también es difícil o es importante, hay que poner ojo, porque también estamos en este proceso de que estamos en pandemia, da lo mismo si nos quedamos en pijama todo el día, da lo mismo si nos levantamos a las 3 de la tarde o finalmente no nos levantamos y estamos viendo tele todo el día. Eso también es importante tener ojo. Mantener rutinas, ¿verdad? También nos va a hacer a nosotros, porque en algún momento tenemos que salir de esto, tenemos que retornar a esta normalidad, y si yo estoy en un estado en el que no me importa nada, no me voy a duchar en 3 días, me voy a alimentar mal, después cuando tenga que retornar va a ser muy, muy difícil, ¿verdad? Por lo tanto, también es el momento de no sobreexigirse, pero sí mantener una rutina de ducharse, levantarse, ¿verdad? Tratar de mantener unas horas de sueño, porque nos cuesta harto también el tema de las horas de sueño, ¿verdad? Nos cuesta harto entender que Insomnio en las redes sociales, se ha visto. mucho, mucho, porque perdemos la noción del día. El día pasa a veces muy rápido, no nos damos cuenta que finalmente en esto de no establecer rutina son las 12 de la noche. La gente que estamos con trabajo remoto también, docentes, directivos con los cuales yo trabajo, no se desconectan, ¿verdad? Porque están respondiendo tareas o correos a las 12, 1 de la mañana. Porque las redes sociales y los medios tecnológicos lo permiten. Uno responde un WhatsApp tarde y no se da cuenta, o lo envía y después se da cuenta de que son las 12 de la noche. Entonces, eso es importante, la desconexión también de los medios tecnológicos. Ujú. Bien, A no mí sé, claro, sí. ¿Mm? me gustaría preguntar respecto a, bueno, tú eres encargada comunal de convivencia escolar y siempre se nos ha dicho de que la escuela es como nuestra segunda casa. Entonces quería que nos pudieras dar quizás algunos tips para mejorar o tener una relativa buena convivencia en el hogar en este momento de confinamiento. Sabemos que hay mucha gente que se vio enfrentada a tener que trabajar o estudiar en el caso de los niños o distintas personas, ¿verdad? En lugares donde no hay mucha intimidad, donde no se puede cerrar una puerta y tener como tranquilidad para leer o comunicarse o qué sé yo. Entonces me gustaría que nos dieras quizás algunos tips, algunos consejos para poder desarrollar en la casa con nuestro entorno familiar. Sí, la verdad que como tú dices, aquí nos tuvimos que todo adaptar rápidamente a la situación en la que nos vimos envueltos. Aquí no hay recetas mágicas y como yo decía, cada uno tiene situaciones particulares en espacio, ¿verdad? Y en las personas con las cuales convive. Pero hay cosas que son importantes y que se pueden lograr dependiendo del espacio que tenemos. Ahora, aprovechar los espacios. Los espacios ahora no son los mismos que antes. Por ejemplo, la gente que tenemos niños pequeños, antes no se podía, no sé, correr en el comedor o jugar a la pelota o saltar en el sillón. Hoy sí eso está permitido porque no tenemos más espacios para hacerlo. Por lo tanto, el llamado a los cuidadores es tener paciencia de esos espacios, ¿verdad? Y que lamentablemente la reducción de estos espacios nos tiene que permitir a también pasar más tiempo juntos. Por lo tanto, es importante también darse el espacio a la privacidad. Independiente que vivamos 5 o 6 personas en una casa, es importante que cada uno tenga un pequeño espacio al día de poder estar solo en una pieza, ¿verdad? De adaptar quizá un espacio de la cocina o del comedor para que el niño o la niña pueda estudiar. Hay muchos también, más que los estudiantes de nuestras escuelas, personas que están, jóvenes que están en la universidad y que han tenido que
tener estas clases remotas y que es muy difícil a veces tener una clase a las 10 de la mañana cuando hay niños corriendo en la casa, cuando hay que hacer el aseo, cuando que se está cocinando en la otra pieza. Por lo tanto, el respeto colectivo es importante y eso se logra principalmente por la comunicación. Hoy día estamos enfrentados a comunicarnos, como sea comunicarnos. Antes cada uno podía vivir en un espacio quizá distinto y si a mí no me gustaba yo podía abrir la puerta y salir. Hoy en día en esta obligación de vivir en confinamiento tenemos principalmente que respetarnos. Por lo tanto, y sobre todo con los adolescentes, ¿cómo hacemos con los adolescentes y la privacidad que ellos necesitan hoy en día? Entonces, incluso yo les digo a muchas de las mamás que hay espacios pequeños que uno tiene que disfrutar, por ejemplo la ducha. Ese espacio pequeño en el estar sola, ducharse, sentir un poquito la ducha, darse ese espacio para respirar un momento, que finalmente es algo que uno hace cotidianamente bien rápido, pero que son espacios finalmente que va a contribuir a que después yo no esté tan irritable, porque hoy en día lo que vivimos es que nuestras emociones se acrecientan, se incrementan a como eran antes, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy estoy irritable, o antes me irritaba, no sé, que dejaran un vaso fuera de lugar o que estuviera desordenado, esas cosas ahora me irritan aún más. Y eso tengo que entenderlo, que las cosas que me enojaban aún más, y las cosas que me ponen triste también me ponen más triste, porque las emociones las estamos viviendo de otra manera. Pero también tenemos oportunidades hoy en día. Tenemos la oportunidad que hace muchos años quizá no teníamos de desayunar todos juntos, almorzar todos juntos, tomar once o cenar en un espacio donde también la mesa se ha vuelto no tan solo un espacio de comida o de estudio, sino de juego. Entonces, la convivencia trata de hacer colectivos estos espacios para todos, ¿verdad? Hacer estos espacios como de bienestar para el núcleo familiar. Por lo tanto, aprovechar estos espacios de conversación, de conocerse, en los espacios de autocuidado que hemos vivido con las profesoras, ha salido mucha esta reflexión de yo nunca me había dado el espacio de almorzar tranquila y escuchar a mis hijos. He tenido la oportunidad de conocerlos más, de saber lo que les gusta, de que la mesa, finalmente un almuerzo puede durar hasta las 4 de la tarde conversando. Entonces también es una oportunidad que este confinamiento nos permite. Y también otra cosa importante es el relevo de tareas. Ya. Cuando la Sí. convivencia se hace insostenible, cuando es una sola persona la que está a cargo de la casa, siendo que vivimos más personas, ¿verdad? Por lo tanto, es una tarea de todos el mantenerla limpia, ¿verdad? En los quehaceres del hogar, de distribuirse por día o por función, cómo vamos a llegar a esta casa. Porque independiente de la edad que tengan, los niños también pueden tener roles importantes dentro de la casa, aunque sean pequeños, pero uno les puede dar tareas. Ellos se sienten parte de la convivencia de la casa cuando tú le entregas una tarea. Si yo le digo, no, tú eres libre y puedes jugar, él obviamente o ella no va a tener esta responsabilidad de mantener limpio, ¿verdad? Y cuando una sola persona se lleva esa tarea, la convivencia de todo el hogar se ve mermada. Por lo tanto, el relevo de actividades y del cuidado de la gente con las cuales yo convivo es muy, muy importante para la convivencia en la casa. Pero, Leia, ¿qué pasa cuando de pronto, por lo general, las mamás, las mujeres de las casas, siempre son las que llevan como el orden, hacen el almuerzo, o hacen las camas, o hacen el aseo? Ellas como que de alguna manera se autodenominan las liderazas del hogar en esos ámbitos. Entonces, de pronto hay mucho, como que cuesta mucho que ellas se desliguen de ese rol y que entreguen, por ejemplo, no sé, hacer la cama al hijo adolescente. ¿Por qué? Porque el hijo adolescente va a hacer mal la cama o va a cocinar mal. Entonces, en esos casos, ¿algún consejo que tú le puedas dar a las mamás que ahora nos están escuchando por la 95.3 Radio Diferencia? Lo que tú dices es muy real. La verdad que como mujer a veces tomamos un rol de que no queremos darle la tarea al otro porque no lo va a hacer como yo quiero que lo haga. La loza no va a quedar limpia como yo la dejo limpia, la comida no va a quedar, la cama no va a quedar hecha como a mí me gusta. Entonces el trabajo también es de una, de decir, da lo mismo si la cama queda mal hecha. Hoy en día eso pasa a un segundo plano. Ahora, lo que estamos haciendo es casi sobrevivir,
¿verdad? Emocionalmente y físicamente, de no enfermarnos, tanto de la pandemia, ¿verdad? Como emocionalmente. Por lo tanto, es importante soltar también. A veces da lo mismo si la loza queda sucia, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, quizás es más importante ese espacio con mis hijos. No importa si el adolescente hace mal la cama, probablemente si la comienza a hacer constantemente, la va a comenzar a hacer mejor. Pero desligarme de este rol también es importante y eso es un trabajo personal. El llamado es a soltar. No importa que el papá vista mal a la guagua, ¿verdad? Porque, chuta, es que no le puso, no sé, la ropa que quería o los colores no combinan. Hoy da lo mismo. Hoy la verdad lo importante es darse el espacio también personal. Entonces el llamado principal es a soltar esas responsabilidades también y de a poco se vuelve más llevadero y finalmente es un aprendizaje colectivo. El adolescente aprende a tener responsabilidades, los niños también, los niños pequeños pueden tener la responsabilidad de alimentar a las mascotas, de cambiar el confort del baño, de ordenar sus juguetes, ¿verdad? Cosas súper básicas, pero que también a ellos les da independencia. Entonces, mi acción tiene repercusión también en ellos, y eso hay que tenerlo súper presente. La independencia no se logra a menos que yo le entregue ese espacio de que sea independiente el niño o la niña. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Leia. Le recordamos a la gente que está escuchando a través de la 95.3 Radio Diferencia, parte de una entrevista que se enmarca dentro de un proyecto del Fondo de Medios 2020 que se llama Salud Mental en tiempos de pandemia. Para nosotros es importante poder hacer llegar esta información, estas conversaciones de distintos profesionales y también de gente que se dedica a trabajar hoy en día más que nunca en tiempos de pandemia con la comunidad de Payaco y alrededores para que puedan llevar una mejor situación de crisis en sus hogares y también dentro de su entorno laboral. Hay mucha gente que tiene que se ve obligada a salir también. Sabemos que todos estamos viviendo, como decía Leia hace un rato, de forma distinta esta pandemia. No nos podemos obligar a encajar siempre en el mismo estereotipo, ¿verdad? Así que, bueno, quiero, antes de finalizar la entrevista del día de hoy, Leia, en base a tu experiencia como psicóloga y también porque conoces muy bien la realidad escolar de la comuna de Payaco, que nos digas cuáles son las mejores formas de trabajar el término educativo en la casa. Sabemos que a muchos papás, a muchas mamás, les complica esto de trabajar el tema educativo porque no tienen las herramientas, no tienen mucha paciencia, porque son temas que no necesariamente manejan muy bien. Entonces sería bueno poder mencionar algunos datos útiles para que ellos lo tomen en cuenta al momento de quizás recibir estas tareas que pueden encontrar con los profesores y profesoras que están a lo largo de la comuna. Bueno, Carolina, aquí es importante mencionar, las escuelas también se han tenido que adaptar a esta forma remota, bastante difícil de llegar a los estudiantes, sobre todo los estudiantes más pequeñitos, han hecho esfuerzos importantes en llegar a sus comunidades educativas, en llegar a las familias y no dejar a los niños sin los aprendizajes, que es fundamental también. En esta adaptación, tanto los equipos directivos, el equipo docente, los equipos de convivencia escolar, las duplas psicosociales, están haciendo un trabajo bien importante, que es particularmente ver las necesidades de cada familia. Como tú dices, hay familias que a mí me cuesta, entonces tengo 3 niños en la casa, de edades distintas y los tengo que apoyar, y yo no me siento competente. Eso es importante que se pueda transmitir a la profesora o algún agente de la escuela para recibir el apoyo. Hoy en día lo importante es que los niños y las niñas en el hogar estén bien. Ese es como lo principal que nosotros queremos, que se sientan bien, que tengan un buen momento, y posteriormente vendrán los aprendizajes, ¿verdad? Los niños se adaptan a todas las situaciones mucho más rápido que los adultos, van a tener tiempo de aprender. Por lo tanto, el aprendizaje formal hoy en día no es la prioridad. La prioridad es que nuestras familias de las escuelas estén bien y que dentro de ese bienestar se sientan apoyados por sus escuelas. Por lo tanto, las escuelas han buscado la mejor metodología o lo que mejor se adapta a las familias. Hay escuelas que están trabajando en proyectos,
Y eso ha sido súper importante porque no es que yo le vaya a enseñar las tablas a mi estudiante o a mi hijo, sino que vamos a hacer un proyecto como familia para llevar este aprendizaje a cabo. Hay otras escuelas que están enviando guías participativas, ¿verdad? Donde el aprendizaje también es colectivo como las familias. Por lo tanto, lo importante aquí es que las familias busquen los apoyos que necesitan. Estamos tanto en el Departamento de Educación como en cada escuela atentos a cada situación particular de las familias. Por lo tanto, si yo no me siento con la competencia, transmitirlo. A veces me cuesta. Es importante, es súper entendible que a veces diga, chuta, ¿cómo yo no le voy a poder ayudar si es una materia de tercero, de segundo básico? Pero la verdad que hoy se vuelve difícil. Por lo tanto, el buscar apoyo yo creo que es importante. Entender de que no podemos solos hoy en día y solas, ¿verdad? Hoy en día esto tiene que ser colectivo y las escuelas y las comunidades educativas están al servicio de las familias que lo necesitan. Y también mencionar que no pasa nada, que la última pandemia fue hace más de 100 años, entonces todos nos estamos adaptando. Me imagino que en algún momento las autoridades nacionales también tomarán medidas para ver cómo solucionan el contexto escolar de este año 2020, que fue totalmente irregular en todos los sentidos. Entonces, me imagino que el próximo año, cuando ya no haya pandemia y cuando ya todo esto haya pasado y volvamos a una nueva normalidad efectiva, me imagino que ahí se van a tomar medidas para que los estudiantes que no alcanzaron a desarrollar su programa de actividades contempladas para el 2020 lo hagan de todas maneras. Así Así es. que tratar de llevar esta situación de la mejor manera, me imagino, ¿no? Ahora, Carolina, es importante de que estamos aprendiendo igual. Los niños en este momento están en un aprendizaje fundamental de vida. Por lo tanto, vamos a recibir quizá el 2021 alumnos más resilientes, alumnos más pacientes, alumnos con habilidades blandas distintas. Por eso es importante que los adultos que estamos a cargo hoy de niños y de niñas sepamos de que la paciencia es fundamental, de que el cariño, la contención también es importante. Quizá tiene una tarea, ¿verdad? Y lo siento, y el niño se frustra o la niña se frustra y no sabe qué hacer, yo dejo la tarea de lado. Me ocupo de lo que está sintiendo en este momento. El abrazarse, el contenerse mutuamente en familia hoy en día es fundamental. Y ese aprendizaje va a ser mucho más importante probablemente a lo largo de la vida de ese niño o esa niña que sabe las tablas. Muy bien dicho. Y con ese tremendo mensaje que acabas de mencionar, Leia, quiero agradecerte tu disposición y tu buena conversación que tuvimos hoy día para con nuestros vecinos y vecinas de Paillaco y alrededores. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y por querer ser parte también de este proyecto del Fondo de Medios 2020 de Diferencia FM. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando. Antes de finalizar, me gustaría saber, como de manera personal, más allá de que seas psicóloga y también trabajes en la comuna hace mucho tiempo, ¿qué te parece que un medio de comunicación local se preocupe de estas temáticas y desarrolle este tipo de proyectos? Es que me parece importantísimo y no solo ahora. Estos proyectos deberían existir siempre frente a la preocupación de nuestra salud mental. Nuestra salud mental no es ahora en pandemia, nuestra salud mental es constantemente durante el largo de nuestra vida. Entonces, poner ojo, la salud mental es igual de importante que nuestra salud física. Y si no van de la mano, no basta con tener una buena cabeza y un cuerpo enfermo o un buen cuerpo y una mente enferma. Entonces, tiene que ir juntos, tiene que ir de la mano. Así que agradecer estos espacios de conversación y de relevar lo importante que es la salud mental hoy en día. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con la psicóloga Leia Silva. Ella es coordinadora comunal del programa Habilidades para la Vida y también encargada comunal de convivencia escolar en la comuna de Paillaco. Muchas gracias, Leia, nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos que Radio Diferencia FM está desarrollando este proyecto que lleva por título Salud Mental en tiempos de pandemia.
por el Fondo de Medios 2020 de este año. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias. Salud mental en tiempos de pandemia. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.